Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de clases online. Vamos a continuar con la teoría y la práctica de núcleo, imagen, transformación lineal, dimensión, dominio y funciones. Vamos a ver un concepto teórico y ahora vamos a ver un ejercicio práctico para aclarar qué significa esto que les voy a explicar ahora y lo que estuvimos viendo anteriormente. Para hallar el núcleo, lo que yo voy a hacer es igualar la imagen a cero y despejar. Una transformación lineal existe y es única cuando yo conozco el valor de su imagen, ¿sí? Es decir, de los lugares de llegada, para todos los vectores de una base del dominio, es decir, de los lugares de salida. Por ejemplo, si yo hago que f de x sea igual a 0 para todo x perteneciente igual a R2 por 3, por poner un ejemplo, entonces el núcleo de f va a ser igual a R2 por 3. Por lo tanto, la dimensión del núcleo va a ser 2 por 3, es decir, 6. Si el f de x es igual a x, es decir, que yo a un x del lugar de salida le aplico la función o la transformación lineal y eso me da que es igual a sí mismo para todo x, entonces para que f de x sea igual a 0, sí o sí tengo que el x de salida tiene que ser 0. En este caso, ¿sí? Entonces el núcleo de f es igual a 0. Si f que va de B a W es una transformación lineal, y tenemos que el conjunto B1 a Bn es una base de B, entonces la imagen de f, como habíamos visto, es igual a los f de B1, f de B2 y así sucesivamente f de Bn. Yo tomo una base del espacio de salida que es B, que puede ser la base canónica, como podría ser otra base. Recordemos que la base canónica era, por ejemplo, el 1, 0 y el 0, 1. Y entonces evalúo a f en dicha base. Recordemos que para que sea base, los vectores del conjunto base de salida tienen que ser linealmente independientes, es decir, no tienen que ser múltiplos entre sí. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo para aclarar esto. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Tenemos que f va de R3 a R3. Entonces, en el espacio de salida tenemos un vector x1, x2, x3, con 3 coordenadas. Yo le aplico f y obtengo el vector en el espacio de llegada, que va a tener 3 coordenadas. Y me dicen que es igual a x1, 0, 0. Esas son las coordenadas. ¿Sí? Esta es mi transformación lineal. Entonces, yo igualo las coordenadas a 0 y despejo. Entonces, x1, 0, 0 lo igualo al 0, al vector 0. Entonces me queda que x1 es igual a 0. Esto lo estoy haciendo para hallar el núcleo de f. ¿Sí? Entonces, el núcleo de f se va a componer por todos los vectores x pertenecientes a R3, tales que x1 sea igual a 0. Entonces, si yo hago el vector x1, x2, x3, le aplico la transformación y lo multiplico por una base canónica. ¿Por qué canónica? Por poner un ejemplo, por elegir una base que tenga vectores linealmente independientes, voy a tener que el x1 por el 1, 0, 0, más el x2 por el 0, 1, 0, más el x3 por el 0, 0, 1, me queda igual a. Este se me va porque x1 vale 0. Entonces me va a quedar que el núcleo de f van a ser todos los vectores, como dijimos,
tales que x1 sea igual a 0. Por lo tanto, va a estar compuesto por los vectores 0, 1, 0 y 0, 0, 1. O cualquiera que tenga esta forma. En este caso tomamos estos, ¿sí? Por poner dos vectores linealmente independientes. Entonces, mi base B va a ser el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. ¿Sí? Vectores linealmente independientes en las tres coordenadas. Si yo ahora a estos vectores le aplico la transformación f, me va a quedar que f evaluado en el 1, 0, 0 va a ser igual a x1 me queda igual, por lo tanto 1, y las otras dos coordenadas van a ser iguales a 0, por lo tanto f en el 1, 0 va a ser igual al 1, 0, 0, perdón, f en el 1, 0, 0 va a ser igual al 1, 0, 0. F evaluada en el 0, 1, 0 va a ser igual. x1 me queda igual, por lo tanto 0 igual a 0. Y las otras dos coordenadas van a ser iguales a 0. Por lo tanto, f en el 0, 1, 0 me da el vector 0. Y f en el 0, 0, 1 la evalúo acá, reemplazo 0, 0, 1 va a ser igual a x1 vale 0, acá me queda igual a 0. ¿Por qué? Porque x1 igual a x1. Y los otros dos valores me quedan iguales a 0. Entonces, f en el 0, 0, 1 va a ser igual al vector 0. ¿Sí? Como ven, justamente son los dos vectores que pertenecen al núcleo de f. Es decir, son dos vectores para los cuales todos los x pertenecientes a R3 que me den que x1 vale 0. Ven que coincide lo que nos da acá con el núcleo de f que hallamos. Por lo tanto, la imagen de f va a ser igual a este vector que es el 1, 0, 0. ¿Sí? Es decir, la imagen de f va a ser igual al f del 1, 0, 0 igual a 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo práctico para ver cómo hallamos el núcleo de f. Si querés tomar clases particulares online conmigo, escribime a clasesonline912@gmail.com o a cualquiera de mis cuentas de Instagram, Twitter o a mi página de Facebook, que llevan todas el mismo nombre de usuario, @clasesonline912. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ante cualquier duda, no temas en escribirme.